Buenas noches, ¿pueden ver ahí? Sí, lo estamos viendo, Sí, Jorge. estamos viendo. Perfecto. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a este encuentro mensual del IEEE Perú, en la versión del mes de enero, ¿sí? En nombre, pues, de la Junta Directiva 2021-2022, quien habla soy el presidente, y tenemos, pues, hoy día el reto, un tema muy candente, y un tema muy interesante que traemos hoy día aquí a la mesa por expertos, conocedores del tema. Justamente el tema de hoy es avances y desafíos del plan de transmisión del sistema eléctrico interconectado nacional. Y vamos a tener ahí a nuestro moderador, a Luis Lazo. Vamos a tener también al presentador en el tema, Eduardo Antunes, director de planificación del COES, panelista Alberto Muñante, y experto en sistemas eléctricos de potencia. Tenemos también al panelista Roberto Tamayo, docente e investigador. Es un panel que estamos trayendo en esta versión, la primera en el año, que está organizando la sección Perú, conjuntamente con el capítulo profesional de potencia y energía. Antes de entrar o sumergirnos en esta mesa técnica, voy a hacerles un recuento muy rápido de todos los eventos que hemos tenido en el mes de enero y los que se vienen en los próximos meses. Hemos tenido el Meeting Week organizado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Eso se ha realizado ya hace una semana. Han habido importantes y reconocidos ponentes. Hemos tenido también unas sesiones por módulos, temas de estadística, también organizado por la Universidad Nacional del Altiplano. Hemos tenido también un webinar sobre autenticación segura, ¿no? Este evento pues también lo ha organizado la Universidad Agraria de la Selva. Hemos tenido también un webinar sobre los agujeros negros, organizado por el Instituto Aeroespacial de la Universidad. También de telecomunicaciones, todo lo que son tecnologías aplicadas, ¿no?, en equipamiento de comunicaciones en la coyuntura actual. El ponente ha sido Jimmy Arequi. Hemos tenido un llamado para sumarse al equipo de voluntarios 2021 del capítulo de CONSOC. Hemos tenido también el 27 de enero una presentación de Luis Quispe en temas de ciberseguridad, también organizado por el capítulo de CONSOC. Pero ¿qué más viene? ¿Qué más viene en el mes de febrero? Bueno, tenemos también, estamos dando espacios también para que profesionales también puedan exponer sus experiencias. Justamente acá hay una charla informativa que se está organizando a través de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no?, experiencias de personas que han sido becadas en Japón. También tenemos charlas de cómo introducir a los papers, ¿no?, en formato IEEE, justamente lo va a dar el ponente Álvaro Talavera, junto con el capítulo TEMS, de tecnología y gestión, y gestión en ingeniería, a través de la Universidad del Pacífico. También tenemos webinars, va a haber un concurso, ¿no?, y ferias en la Reunión Nacional de Ramas Estudiantiles, que va a ser ahora en marzo, pero se va a ver un webinar justamente para presentar los concursos que se vienen. Se viene también el 17 de febrero concurso de casos de éxito. Se viene también un workshop justamente por la sociedad de capítulo de biomédico también, ¿no?, aquí sobre el tema de biomateriales y aplicaciones en la ingeniería. Tenemos, es un tema también de electromovilidad, justamente aquí escenarios en la evaluación de mercado de movilidad eléctrica en el segmento de taxis eléctricos, también el 16 de febrero. Acá vienen unos temas del capítulo de PES, ¿no? Están haciendo ya uso de sus expositores distinguidos. Está el tema de forecasting in power system. También viene el otro tema de gestión de la demanda para flexibilizar la operación del sistema eléctrico, ¿no? La ponente es Adriana Arango. Tenemos el tema de almacenamiento de energía. Viene otro profesor distinguido, Edson da Costa Bortoni, como keynote speakers.
Como ya mencioné, viene la reunión nacional de ramas el 5, 6, 7 de marzo. Otro congreso muy importante que también tiene indexación de papers es el famoso Intercom, ¿no? Ya estamos en la versión 28, ¿no? Una conferencia ingeniería eléctrica, electrónica, la parte de computación también, ¿no? Pueden enviar ya sus papers, ¿no? Con auspicio y sede de la Universidad Federico Villarreal. Ya está en las redes el llamado a los papers. Igualmente tenemos el Congreso de Smart Grids de la PES también latinoamericano, con sede acá en Lima. También ya está abierto el llamado para papers. El programa próximamente se va a lanzar ya en las redes. Y un comunicado a todos, estamos pues con descuentos, poniendo ese código FUTURE50 para los estudiantes, en el tema de las membresías, ¿no? Prácticamente están al 50% de su valor. Recordemos que nosotros tenemos 15 voluntarios que están con nosotros en la sección Perú, ¿no? Acá están sus nombres, teléfonos, que son los que nos apoyan en todos los temas administrativos. Y para quien no lo conocía, bueno, también está el centro de atención, su email y su teléfono. Bueno, ahora sí entramos ya al tema de fondo, que justamente es el motivo de esta reunión, que es justamente nuestro encuentro mensual de enero, avances y desafíos del plan de transmisión de sistemas eléctrico interconectado nacional. Yo doy pase al moderador Luis Lazo, ¿no? De amplia experiencia en el sector energía, también con diferentes estudios especializados, que va a dirigir la mesa técnica. Así que esperamos que en el interín hayan varias preguntas, las pueden ir colocando ahí en el chat. Con gusto vamos a seleccionar a algunas y las vamos a hacer también aquí a la mesa. Adelante, Luis. Ok, Jorge. Bien, buenas noches pues con todos los presentes y realmente es muy grato dirigirme a ustedes y agradecer también a la directiva de la IEEE de hacerme parte de su equipo y estar ahora pues encargado digamos, del tema de energía en esto de relaciones industriales de la sección del IEEE Perú. Y bueno, actuaré como moderador en esta oportunidad para este tema que ya ha comentado Jorge. Estuvimos conversando ya al inicio pues, de las actividades de este año y vimos que era muy interesante tratar este tema, sobre todo porque se ha aprobado recientemente pues, la última versión del plan de transmisión que va del 2021 al 2030, ¿no? Esta ya, si mal no recuerdo, la sexta versión del plan de transmisión. Ya ha habido pues toda una experiencia en estos años. Hay pues muchos sectores señalan que ha sido un balance positivo en el sentido de que es un ejemplo en el desarrollo de infraestructura en el país. Sabemos que en el país pues siempre se señala que tenemos una brecha muy grande por cerrar en diversos temas de infraestructura en el país, pero la transmisión sí ha tenido un desarrollo continuo a lo largo de estos años y uno de los temas, digamos, que ha sido factor importante en el desarrollo ha sido, pues, la elaboración de este plan de transmisión que presenta no solamente, pues, buscando atender esa demanda, sino buscando soluciones técnicas que puedan cubrir y atender pues, al usuario con la calidad del servicio que se espera. En el devenir ha habido cambios en la normatividad, ha habido pues distintos también modificaciones en los alcances, en el desarrollo de este plan de transmisión, pero aquí tenemos pues la grata participación de 3 profesionales de amplia experiencia que nos van a comentar sobre lo último que hay sobre el plan de transmisión, cuáles son los retos que enfrenta. Y para iniciar pues ya digamos, este encuentro tenemos como expositor al ingeniero Eduardo Antúnez de Mayolo, que es un ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, Master of Science de la Universidad de Manchester, Inglaterra, y estudio de Magíster en Administración y Finanzas de la Universidad del Pacífico, Lima.
El ingeniero Antúnez de Mayolo es actualmente director de planificación de transmisión del COE-SINAC desde el 2009. Es un profesional que ha liderado importantes estudios, entre ellos el estudio de interconexiones internacionales como parte del grupo de trabajo peruano Perú-Ecuador en 500 kb en el 2014, Perú-Chile en 220 en el 2014 y actualización en el 2019, y Perú-Bolivia en el 2019. Ha participado en los planes de transmisión de CEIM Perú, pues desde el 2011 hasta la fecha. Grupos de trabajo en el Perú en el proyecto de interconexión eléctrica regional en el área andina en CINEA en el 2014 y la interconexión eléctrica 220 kb Perú-Ecuador en el 2000. Bueno, dejo con ustedes pues a Eduardo Antúnez de Mayolo. Eduardo, adelante, por favor. Agradezco pues esta oportunidad de dirigirme en este encuentro mensual de IEEE. Siempre uno se acuerda de estos eventos que eran muy interesantes y esperados, ¿no? Bueno, ahora les expondré sobre el tema del plan de transmisión que se acaba de aprobar, ¿no? Va a ser una pequeña, bueno, la parte más importante, la más destacada de este plan, ¿no? Se puede ver bien, ¿no? De acuerdo. Listo. Bueno, vamos a ver el alcance del plan de transmisión en general. Estos son los alcances del plan de transmisión en general, ¿no? Todo lo que está marcado en celeste, eso es lo que corresponde al plan de transmisión. Y la parte celeste es la parte de transmisión troncal. ¿Por qué? Porque sirve tanto la oferta y la demanda. Y la parte un poco marrón o lila que está acá, que se llama ITC, es lo que recientemente nos han encargado desde hace el plan anterior, en el que se incluye instalaciones que no son del sistema troncal, sino de conexión de sistemas de subtransmisión al sistema troncal, ¿no? Esta es una parte muy interesante que sí está ya dando bastante, que es positivo, que ha dado frutos, y sobre todo en este plan. Bueno, las metodologías son diferentes en cada uno, y esto es lo que se debe incluir. El tema es de que los planes de transmisión son remunerados por todo el sistema, por todos los usuarios del sistema, ¿no? A diferencia de los otros, como los planes de inversión, en el que son remunerados por el área de demanda en el que están sirviendo. Vamos a poner el plan de transmisión del 2021 al 2030. El plan vinculante para implementación y puesta en operación antes del 2026, y el plan de largo plazo, planificación hasta el 2030, que no es vinculante, sino que será revisado en siguientes planes. Bueno, aquí se presenta el plan vinculante que ha sido aprobado. Son 11 proyectos, de los cuales se han resaltado los más importantes, ¿no? Sobre todo en magnitud e importancia. Y se ven desde proyectos de enlaces de 500 kilovoltios, transformadores en 500 220 kilovoltios, y tanto en transmisión troncal como en transmisión de ITC, o instalaciones de transmisión de conexión, ¿no? Esta es la parte nueva, que realmente en este plan es donde se está incluyendo muchos proyectos. En el plan anterior solamente fue un proyecto, porque estamos incluyendo las áreas de demanda de manera paulatina. Primero fue 2 áreas de demanda, ahora son 6 áreas de demanda para este plan, y para el siguiente plan van a ser todas las áreas de demanda, son 14 áreas de demanda para la parte de subtransmisión. Y la parte de transmisión troncal sí es completa. Este es de largo plazo,
También hay una serie de proyectos de transmisión en 500 kilovoltios, en 220, transformadores también en 520, etc. He resaltado lo más importante, ¿no? Este enlace 500 kV Chilca, Caraballo, tercer circuito, por ejemplo, para Lima. Otro tema que es importante, que es el proyecto de mitigación de resonancia subsíncrona en la zona sur. También está como plan de largo plazo, no es vinculante. Todos estos son no vinculantes. Bueno, quería decir también que en la anterior, el costo de inversión estimado de todo este plan vinculante que ya ha sido aprobado y se va a ejecutar a partir de este año, se estima en 981 millones de dólares. O sea, son casi 1.000 millones de dólares que se está estimando. Y para este largo plazo son 660 millones de dólares. Entonces, como decía, lo más importante son esta línea 500 kV, el proyecto de mitigación de resonancia subsíncrona, que es muy importante para dar solución final al problema de resonancia subsíncrona, y el proyecto ITC, expansión de transmisión en 500 kV al oeste de Lima. Esta es la ampliación de la expansión de la transmisión hacia el lado cercano al litoral de Lima, porque no hay acceso de cómo llegar en 500 kilovoltios a esa zona. La única forma es a través de Lima mismo. Eso lo veremos en adelante. Bueno, ya hay otra serie de proyectos que son de largo plazo que tendrán que ser revisados en adelante. Vamos a ver la evolución de inversión de proyectos vinculantes de planes de transmisión desarrollados en este periodo, 2011 hasta 2021. Son 10 años de planes de transmisión que estamos ya incluyendo, ¿no? Esta es la inversión que se a nivel de los planes de transmisión que se ha estado planteando, proponiendo, ¿no? Desde unos 34 millones el primer plan, ha ido subiendo, 400, 500, puede ir bajando, y después este es bastante ambicioso para los planes para la inversión de transmisión troncal, casi 800 millones de dólares en transmisión troncal. Pero desde el plan pasado se suma además de eso las ITC, que no estaban antes, y con eso llega a los 981 millones. Eso es un plan bastante ambicioso, como se ve, es el más ambicioso de todos, ¿no? ¿Y por qué resulta esto? Porque, bueno, las necesidades van creciendo y la transmisión no crece pues, de una forma proporcional directa a la demanda. Depende de la ubicación de la transmisión y depende de la ubicación de la oferta. Entonces, por lo tanto, no es un crecimiento así directo a la demanda, pero sí, cuando hay un periodo como lo que hay acá, desde el 2024 hasta el 30, hasta el 21, no ha habido crecimiento, no ha habido inversiones mayores porque el sistema no lo requería, ahora sí ya requiere ese gran salto, ¿no? ¿Por qué? Porque las necesidades están como un poco acumuladas ahí. Vamos a ver los principales beneficios de los proyectos del plan vinculante. Tenemos acá el esquema, el nuevo corredor troncal 500 kV centro-norte de alrededor de 1.000 kilómetros. Son 1.000 kilómetros de línea que se están planteando en este proyecto. Actualmente se tiene la línea Lima, Chimbote, Trujillo, La Niña, y que va a llegar a Antígora, que está en ejecución. Entonces, en este plan se está planteando, y bueno, y también por otro lado, el enlace Mantaro, Yanango, Lima, y de Yanango a Huánuco. Esto también de los planes anteriores. Lo que ahora se está planteando es desde Huánuco extender a Tocache, a Celendín, de Celendín a Trujillo y de Celendín a Piura. Con esto estaría completo gran parte del desarrollo con redundancia en la zona norte. Y esto tiene una gran ventaja porque ya tiene redundancia. Conforme va creciendo la demanda, el hecho de que tenga solamente una línea, el corte de la línea significaba ya a veces pérdida de energía, colapsos inclusive. Entonces ya las distancias también son muy grandes y se ha requerido ya llegar a esto. Entonces, eso se ve acá. Además que en estos sistemas de 500 kilovoltios que se ha planteado en el COES, el problema son las distancias también, ¿no? Las distancias por acá, por ejemplo, son 1.000 kilómetros hacia el otro, de un extremo del centro al norte. Son 1.000 kilómetros. Y por lo tanto, eléctricamente tenemos que acercar esos dos puntos, ¿no?
Y para eso se requieren los capacitores serie. Nosotros en el pasado hemos estado empleando capacitores serie en todo el desarrollo en el sur, e inclusive también en esta, la del centro de Yanango, de Mantaro Yanango, Lima. Pero ya tenemos ya un problema ahí y una mala experiencia. ¿Cuál es? Que los capacitores serie tienen un efecto dañino con la resonancia subsíncrona, con las centrales, sobre todo térmicas y más que térmicas de vapor. Aunque en nuestro caso también ha sido la de gas, que ha sido uno de los pocos sitios en el mundo donde ha habido eso. Entonces, ¿eso que origina? Origina vibraciones debajo de los 60 ciclos, que hace de que los ejes de las máquinas oscilen y puedan quebrarse o fisurarse, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Y ese es un problema que nosotros no podemos renunciar a tener capacitores serie porque se necesita. ¿Y por qué se necesitan? Porque necesitamos acercar las líneas eléctricamente y para eso se necesita compensadores serie. Y por otro lado, necesitamos de que esos no interfieran, no originen ese problema. Por eso en esta oportunidad hemos ya definido y se ha especificado que se use los FACS como unos equipos automáticos de compensación serie. Entonces, estos no son capacitores serie, pero cumplen en funciones de compensación serie, ¿no? De igual manera que un capacitor, pero tiene la ventaja de que no es neutro a la resonancia subsíncrona. O sea, no origina problemas de resonancia subsíncrona. Y además tiene otra gran ventaja, que puede regular, puede controlar el flujo con la impedancia, ¿no? La impedancia, por ejemplo, en este caso puede ser de 0 a 50% de la impedancia de la línea, de la porción que línea que está viendo, pero esa impedancia se puede ajustar de 0 hasta el 50%. ¿Y con eso qué se logra? Se logra controlar y optimizar la transferencia entre, en este caso, el centro y el norte. Y eso es muy útil. ¿Por qué? Porque los capacitores serie son discretos y son de una cierta magnitud, se incluyen y tienen una reacción, digamos, de flujo y se retiran y tienen la otra, ¿no? Entonces, eso no permite optimizar el flujo. En cambio, con estos equipos, además del tema de la compensación serie, tiene ese ajuste. Entonces, operativamente se puede ajustar y optimizar la transferencia entre el centro y norte. Es muy útil, e inclusive, por ejemplo, cuando hay contingencias o cuando hay mantenimientos. Cuando hay mantenimiento se puede ajustar las impedancias de tal manera que pueda optimizar el flujo y no haya congestión. Ya, esta es la gran ventaja y esta es la gran novedad que estamos poniendo en este plan, ¿ya? Y esto está a nivel de 500 kilovoltios. Esto es el equipo automático de compensación serie, que es un equipo FACS, ¿no? Con funciones de control de reactancia y que sea neutro al fenómeno de resonancia subsíncrona. Tecnologías que hay varias, ¿no? Este es el Static Series Synchronous Compensate, el Taristo Control Series Capacitor y Unified Power Flow Control. Nosotros en el plan de transmisión, nosotros no podemos especificar tecnologías, sino funciones, ¿no? Porque la tecnología tiene que definirlo el concesionario, ¿no? Que va a tomar eso, porque son decisiones técnicas que le compete a él. Entonces, por lo tanto, hay estas y otras varias y también hay algunas otras variantes de esto. Después, que los equipos automáticos de compensación serie sean regulables de forma continua entre 0 y 50% en la reactancia de la línea de 500 kV. No obstante, le da por operar en todos sus rangos, el rango que tengan. De acuerdo a la tecnología, tienen un rango y otro. Esto es lo que es el equipo, que es el FAC que estamos incluyendo ahora. ¿Qué se logra con este corredor? Por ejemplo, sin el corredor como está ahora, sin proyecto, se lograría tener un límite de emisión de 730 megavatios. Pero se tiene como una transferencia estimada para 26 a 9.000 megavatios. Entonces hay un déficit. Además que es una baja confiabilidad, porque si se cae, sale una línea 500 kV,
simplemente hay colapso en el norte. Ahora, ¿por qué lleva esto? Porque en el norte se ha desarrollado generación también. Hasta ahora, tanto el norte y el sur tenemos déficit de generación y toda la generación, la mayor parte de la generación está en el centro, ¿no? Algo que iba a romper eso es el no energético, pero tampoco no está definido ni su fecha de entrada, ni la forma como va a entrar, ni cuándo. Entonces, acá en el norte tampoco se tiene generación. Entonces, por lo tanto, toda la generación para el norte, toda la energía del norte tiene que ser despachada del centro. Por eso es que le decía que hay un tiempo en el que el esquema puede funcionar con un sistema de 500 kV respaldado en la línea de 220 kV paralelo. Pero llega a un límite. Ya cuando ya supera el límite ya no puedes hacerlo. Tienes que necesariamente hacer la redundancia en 500 kilovoltios. Y esto lo vemos acá, por ejemplo, ¿no? El límite actual sin proyecto es 700 y pico. Pero la transferencia va subiendo, 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 subiendo. Y todo eso depende también de la generación, ¿no? Entonces, con esta nueva configuración tendríamos más de 1.600 megavatios de capacidad de transferencia con redundancia N-1. Eso es muy importante, por lo tanto, este proyecto es muy, muy necesario para el norte. Además, tenemos este aspecto. Ya está en ejecución el proyecto Piura Pasaje, que es la interconexión Perú-Ecuador. Esa línea Perú-Ecuador es en 500 kilovoltios y con la configuración anterior, con un solo circuito, el sistema peruano era muy débil, ¿no? Porque entre el centro de carga, o centro eléctrico del Perú, con el centro eléctrico que ahora había más de 1.500 kilómetros. Son cantidades enormes, por lo tanto, para mantener estabilidad tenía que haber una reducción sustancial de los intercambios. Y eso es lo que se tenía, ¿no? Anteriormente se tenía alrededor de 600 o 650 megavatios de transferencia entre Perú y Ecuador, solo con un solo enlace. Con esta configuración se puede elevar hasta 1.100 a 1.300 megavatios de intercambio entre los dos países. Obviamente que el cuello de botella también va a ser este enlace, ¿no? Y este enlace también está preparado para dos, que es un enlace 500 kilovoltios con estructura para doble terna. También la siguiente terna es muy fácil y barata hacerlo. Y con eso tendría un corredor muy potente en Perú, Ecuador y Colombia, porque Ecuador y Colombia están ya conectados. Esta es otra ventaja, ¿no? También era un problema, ¿no? Porque si nos interconectamos con Ecuador, tenemos un sistema débil, es muy vulnerable y además se tendría este problema de no poder aprovechar al máximo este intercambio de la interconexión. Hay que también señalar que entre Perú y Ecuador hay un flujo natural de importación y exportación por la complementariedad hídrica, ¿no? entre los dos países. Eso es muy importante porque es simplemente porque en un lado es estiaje y en el otro avenida a la vez, y al revés, entonces el intercambio es natural. Otro proyecto tenemos en 500 kilovoltios, es esta línea Yarabamba-San José. Este proyecto es muy interesante, es una línea muy pequeña, pero que tiene un impacto muy fuerte que lo veremos ya después. Después tenemos transformadores en 500, 220 kV que estamos poniendo un segundos transformadores en la planicie. Bueno, la planicie ni siquiera se ha puesto el primero porque está en ejecución y ya se va a poner el segundo transformador. ¿Por qué? Porque la demanda de la zona sur lo requiere. Y eso no espera. El desarrollo en el sur en 220 kV es muy fuerte, ¿no? Por las situaciones industriales, por Manchay y mucho se está expandiendo en el sur. Y para eso requiere transformación. Entonces, esto está para esa parte. Esto es como un intención. Después en Poroma igual. En Poroma tiene un transformador actual de 400 MVA y hay mucha generación renovable, ¿no? Los mayores proyectos eólicos están ahí y los recursos eólicos y proyectos eólicos enormes. Hay como 1.400 megavatios ya ahora listos para entrar y cada día van incrementándose más. Entonces, por lo tanto, se requiere también ahí un incremento de la transformación para poder hacer el intercambio, ¿no? Y también hay proyectos de demanda minera, sobre todo en esa zona, muy grande.
Esto también es otra necesidad, que se está poniendo un segundo transformador, en este caso no es de 400 sino de 750. Luego en Montalvo. En Montalvo también se tiene pues, un solo transformador, y ese transformador tiene un problema, o es más vulnerable porque a la salida de ese transformador ocasiona que el sistema sur se parte y colapsa. Eso ya ocurrió en el pasado, hace poco tiempo, unos pocos años. Y fue, bueno, no fue por la falla del transformador, pero sí una falla de protección o algo así. Entonces, eso es crítico. Tiene que haber redundancia y no es solamente por capacidad, sino por confiabilidad para mantener la seguridad del sistema. De igual modo, ¿no? Entre Montalvo y Moquegua, que es en 220 kilovoltios, hay una línea de error de 5 kilómetros, tiene un solo circuito. Si ese circuito sale, igual también el sur se desarma. Entonces aquí está proponiendo, además del transformador, poner ese enlace 220 kV. Principales proyectos vinculantes del sistema, vamos a poner rápidamente esto. El proyecto de enlace 500 kV Huánuco-Tocache-Selendín, que es está un poco más en detalle, tiene 500 kV, 680 kilómetros, alrededor de 500 millones de dólares. Y va hasta Tocache. Tocache es una situación intermedia para seccionamiento y la inclusión de la compensación serie, ¿no? A Selendín, que está en Cajamarca, y de Selendín a Trujillo. Aquí hay una cosa muy interesante, que Selendín estaría muy cerca de la línea actual Cajamarca, Cacli, Moyobamba, Tarapoto. Entonces, lo que se va a hacer ahí es simplemente una entrada y salida de esa línea, reforzando bastante toda esa zona norte, Cajamarca, Cacli, Moyobamba y todo esto, porque estaría conectado directamente a una línea, a una subestación en 500 kilovoltios. Eso sería una parte interesante. Y de esta subestación nueva Tocache, habría también un enlace que iría pues en este caso hasta Chimbote, pero es a futuro, para confiabilidad. Los beneficios de esto, el refuerzo de transmisión en la zona norte, reduce el riesgo de colapso de tensión y forma parte del segundo eje longitudinal que hay hacia el norte. Selendín-Piura. Esta es la continuación desde Selendín hasta Piura. Este proyecto tiene la ventaja de cubrir desde Trujillo hasta Piura. Da redundancia a toda esa zona, ¿no? Tiene una mejora de la seguridad, incrementa la transferencia. Este también incrementa la transferencia con Ecuador, porque no hay esto también igual hay un cuello de botella. Y además facilita la inyección de renovables eólicos en la zona norte, que hay bastante ahí en La Niña, Piura, Talara, ¿no? Para recibir eso. Ahí hay uno de los mayores reservas en eólicas en el Perú. Primero está la zona de Ica, y después está esta, y bueno, otra está en Cajamarca, ¿no? Entonces, esto es para aprovechar también desde el paso con el desarrollo renovable, si se da en el futuro, poder apoyar ahí. Esto tiene un estimado de 230 millones de dólares. El enlace San José y Arabamba. Este enlace San José y Arabamba es muy pequeño, pero es muy útil. Es de 50 kilómetros que enlaza la subestación de San José con Yarabamba. San José, en el que está conectado la central, la mina la mina, ¿cómo se llama la mina? Cerro Verde. Y se conecta con Yarabamba, en el que se está conectado también el otro enlace que va de Poroma, y además se conecta las líneas en 220 kV que va a Socabaya, Cotaruce, Mantaro, y hacia el sureste. ¿Qué ventajas tiene esta línea? Beneficios. Primero, en esta zona de San José hay muchos proyectos, ya no son eólicos sino solares, y además hidroeléctricos. Ahí está conectado a las centrales de Utah, que muchos tienen ya estudios de preoperatividad. Entonces, ese incremento de capacidad hacía que congestionara las líneas, ¿no? Entonces, con esta línea, lo que hace es
dar mayor capacidad de inyección de la generación en las barras de 220 kV de San José, hasta 1000 megavatios, ¿no? Otra cosa muy interesante es la reducción de riesgo de resonancia síncrona. Los proyectos más complicados de la resonancia síncrona son la central Puerto Bravo y la central NEPI, en el sur, que son del nodo energético. El sur. Con esto se reduce el riesgo de resonancia subsíncrona por cambio de configuración. Y después mejora la confiabilidad de todo el sur. Esto es la reducción de la resonancia subsíncrona. Si tuviéramos todos los capacitores serie activados, porque ahora hay uno, que el de Poroma, que está en bypass, tendríamos el comportamiento del amortiguamiento de las diferentes frecuencias, de las frecuencias de subfrecuencias, ¿no? Frecuencias subsíncronas. Acá estaría, por ejemplo, la planta esta de Puerto Bravo, y obviamente estaría en un riesgo muy grande porque está dentro de toda esa zona en que le afectaría la resonancia subsíncrona. Se conecta al San José y todo esto se aleja y liberaría ya la central, ¿no? Entonces aleja los problemas de la resonancia síncrona a la central. Siempre está cercano, obviamente también hay que proteger sobre eso, pero ya no es tan comprometido como es anteriormente. Esta es una ventaja que solamente es con esa línea. Entonces tiene esa línea, tiene la ventaja de la ampliación de capacidad de inyección de renovables, además de esta resonancia síncrona y además de la confiabilidad. Es muy versátil, ¿no? Los proyectos vinculantes de instalaciones de transmisión de conexión, ITC. Tenemos el proyecto segundo transformador de la planicie. Esto ya lo vimos. Básicamente poner un segundo transformador a una subestación que todavía no existe, que está en construcción, pero que ya desde ya se está incluyendo ya un nuevo transformador. Este tiene un estimado de 9 millones de dólares y eso ayuda pues, a mejorar la capacidad de suministro a la zona sur en Lima. El proyecto enlace Fibra Nueva Colán. Este es un tema muy interesante. Actualmente se tiene en fibra un anillo en 60 kilovoltios que está muy debilitado porque la carga ha estado creciendo y ese anillo viene desde bastante tiempo atrás. Entonces lo que se propone acá como ITC, que esta es la parte de subtransmisión, es conectar la nueva subestación fibra nueva que es de 520 kV y de ahí llevarlo en 220 kV hasta Colán, cerca de Paita, que es el centro de carga, ¿no? Paita, Colán, es la zona, y Tierra Colorada son las zonas de mayor carga del oeste de Piura. El otro centro de carga muy similar es Sullana. En Sullana todavía tiene pues, una central de Poechos y todavía tiene cierta capacidad. Además se va a poner la subestación Valle Chira, que ayuda en un tiempo acá. Entonces, este proyecto va a ayudar a descongestionar y sobre todo dar confiabilidad en toda la zona oeste de Piura, ¿no? Estos son los valores. Entonces son casi 70 kilómetros, 35 millones de dólares. Y bueno, tiene una utilidad bien alta. El proyecto enlace 220 kV Cacli Jaén Norte. Este es un proyecto en el que la zona de Jaén, Cutero o Jaén, toma en 138 kilovoltios por un circuito en 138 desde la subestación de la central de Carhuaqueo de Jaén. Es muy débil eso y prácticamente no tiene redundancia, ¿no? Entonces, por otro lado, también se vio de incluir el enlace desde Caclic, que está en la línea Cajamarca, Caclic, en Moyobamba, y ahí donde se va a conectar la línea esta de Celendín hasta Trujillo, y poner 2 circuitos hasta Jaén, de tal manera que tenga redundancia. Con esto ya se tiene toda la zona de Jaén, San Ignacio, Bagua, toda esa zona ya con un soporte de suministro muy grande, así hacia largo plazo. Eso es muy interesante y es un aporte importante en esta zona que está en constante crecimiento, ¿no? Esto es lo que hace los ITC, ¿no?
las instalaciones del plan de inversiones es complementar obras o digamos proyectos más pequeños para hacer la extensión del servicio. Pero estos de acá, los que van a dar el soporte y el suministro importante, son las ITC, y ahí estaría cumpliendo su función. Que tiene como 40 millones de dólares, y bueno, ese es para esta zona de Jaén Bagua. Otro es la zona de Moyobamba, Tarapoto Norte. Aquí Tarapoto también está enlazado. Tarapoto es una subestación, una ciudad muy grande y una de las más pujantes de la zona nororiental, y está conectado a través de dos líneas de 138 kilovoltios que totalmente ya está ya congestionado. Entonces, lo que aquí se propone es extender la línea Cajamarca, Cacli, Moyobamba hasta Tarapoto, y ahí instalar una subestación de tal modo que a través de esta se conecte toda la subtransmisión en 138 kilovoltios de la ciudad, y que va inclusive hacia más al sur, Rioja, bueno, y más al sur. Picota, Bellavista, ¿no? Acá es un tema que esto va hasta Tingo María, pero sería seccionado en un punto para que tenga el suministro de Tarapoto. También tiene alrededor de 37 millones de dólares. Aquí hay una cosa muy interesante. En todos estos proyectos de ITC se está proponiendo poner subestación con transformadores monofásicos, con un polo de reserva. ¿Por qué? Son zonas remotas, que si prácticamente se queda sin un transformador, es una tragedia tremenda de ir a resolverlo. Entonces, por lo tanto, en todo se ha definido como ITC incluir estos transformadores monofásicos con un polo de reserva. Este análisis de la resonancia subsíncrona, ¿no? Todos estos proyectos nuevos de este plan se ha revisado cuál sería el efecto en cuanto a la resonancia subsíncrona con todas las centrales térmicas del Perú. En el área centro-sur, incluyendo las de Lima, Chilca, y en el área norte hasta Malacas, Eten, Talara, todo. Y se ha visto de que no tienen, no ofrecen riesgo. Todos son barras azules sin riesgo, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque básicamente no hay capacitores y series, y no son, fax, ¿no? Y los fax no originan problemas de resonancia subsíncrona. Entonces no hay un incremento de resonancia subsíncrona en las unidades térmicas existentes de todo el país. Los principales proyectos del plan de largo plazo de transmisión troncal. Aquí vamos a ver algunos. Chilca Caraballo, tercer circuito. Esta es una cosa muy interesante. En Lima, la demanda va creciendo mucho, que para el año 30 se espera que tenga 5.000 megavatios. Actualmente tiene como 3.000. Y va a ir creciendo y creciendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, las capacidades actuales de la actual líneas de 500 kilovoltios que está entre Caraballo, Carapongo, La Planicie y Chilca, no son suficientes, porque ya estarían congestionados y tendrían problemas de confiabilidad. Entonces está planteando hacer un tercer enlace que enlazaría Chilca y Caraballo, no necesariamente dentro de la ciudad, sino alrededor de la ciudad, como una circunvalación. ¿Para qué? Para mantener digamos, la fortaleza de todo ese gran supernodo que va a ser Lima, ¿no? Entonces, eso es lo que se plantea acá. Es largo plazo, obviamente, porque todavía no se requiere ahora, sino cuando tenga demanda mucho más alta. Esto también es hacer este circuito de unos 51 millones de dólares. El proyecto de mitigación de resonancia subsíncrona en el sur. ¿Qué es lo que se está planteando acá? Actualmente, una medida de mitigación es cortocircuitar los capacitores serie. Y eso se ha hecho, por ejemplo, en Chilca, Poroma. Se cortocircuitan los capacitores serie y ya con eso se reduce el rango. Por ejemplo, acá, ya, está bien, ese es en el actual. Pero hay un proyecto nuevo que va a entrar el año 22, que es el proyecto Colcabamba, Yanango, Carapón. Este proyecto va a hacer que se resintonice las frecuencias.
Entonces, no solo se va a necesitar la de Poroma, sino además la de Poroma Ocoña. Estos dos tienen que cortocircuitarse para que, acá se ve, ¿no? Acá se ve la mitigación con resonancia óptima es este. Todo es azul, ¿no? Y los demás sí tienen algunos efectos negativos. También hay otro, este 11, pero este es el que más se acomodaría, más adecuado, ¿no? Entonces, se plantea que desde el año 22 hasta el año 22 cuando entra el proyecto Coyayana, hasta el año 26, en que entran los otros proyectos del plan de transmisión, este plan de transmisión, se tendría que cortocircuitar Poroma y Ocoña y Chilca Poroma. ¿Qué pasa después? Ya, después, el año 26, ya se incluye el enlace San José de Arabama. Esto también otra vez resintoniza todas las frecuencias. Entonces ya no se requiere ya Ocoña, sino ya se requiere Colcabamba y Poroma, ¿ya? La línea Colcabamba y la línea Poroma, ¿no? Esto es cortocircuitarla también. Y con eso igual se controla de la misma manera. Ese por el efecto del enlace San José y Arabama. Aunque como se decíamos ya, las probabilidades digamos, de riesgo son menores, pero no se eliminan del todo. ¿Y qué es lo que se plantea entonces al final? Bueno, esto ya prácticamente mitiga todas las oscilaciones. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos que cortocircuitar, hacer bypass de los capacitores serie. ¿Y eso qué cosa origina? Que no se puede utilizar esa capacidad para el uso del incremento de la transmisión, digamos, de reducción de las distancias eléctricas en la transmisión y por lo tanto el incremento de la capacidad de transferencia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Es reemplazar también estos mismos, pero ya no cortocircuitados, sino emplear fax. Estos fax son similares a los del EACS, pero ¿qué cosa hace? Que ya son neutros a la resonancia de sus 5. Entonces, con esto se rehabilita la capacidad de los capacitores serie, ya no estarían cortocircuitados y tendría la compensación completa en todo el sistema del SEIN. Y con eso se logra, y además tiene el logro también del manejo de flujo, ¿no? que es muy, muy, muy importante para esto. ¿Por qué? Porque optimiza el uso de las líneas. Eso es, este sería el final y con esto sería la propuesta con el que se resolvería el problema de la mitigación del plan de transmisión digamos, del sistema, el problema actualmente que tiene en el sur. Proyecto de largo plazo de instalaciones de transmisión de conexión ITC. Este es otro proyecto grande, es gigantesco, ¿no? El proyecto de expansión de transmisión en 500 kV al oeste de Lima. Aquí en el corto plazo, las subestaciones contarán con subestaciones 500 kV, se tiene con Caraballo, Carapongo, Planicie y Chilca, todos estos. Pero hacia el oeste no se puede poner 500 kV porque no hay manera de hacerlo porque está toda la zona urbana. En otros países, por ejemplo, hemos visto el caso de Bogotá, ahí sí es factible, porque está en una planicie y por lo tanto puede rodear el enlace de 500 kV e inyectar por diferentes puntos de la ciudad y no hay problema. Pero nosotros no lo podemos hacer porque justamente está el litoral al costado. Entonces, la única manera de llevarlo es a través de enlaces subterráneos que va desde Caraballo hasta los puntos en que estarían las subestaciones dentro de la zona urbana. Ese es todo un reto y es muy interesante lo que se plantea para hacer acá. Se tienen corredores, diferentes corredores, los centros de carga, tienen un centro de carga en el norte, un centro de carga en el sur y en el centro también, ¿no? Entonces, la idea es cómo unir todo eso llevando 500 kV ahí. Ese es el reto. Obviamente que son proyectos costosísimos, ¿por qué? Porque son subterráneos. Además que en Lima ya no se va a poder incluir ninguna línea ni 220 ni ninguna tensión aérea, porque todos los corredores están ya copados. Todas tienen que ser subterráneas. Y como es en toda ciudad, ¿no? En todas las ciudades la expansión es subterránea en todos los niveles de tensión. Entonces, el planteo es cómo usar esto y para eso se planteó hacer un estudio y que se encargó a una consultora que desarrolló conjuntamente con nosotros. Entonces, ¿qué se plantea? Bueno, para el 2030 tendría 5.000 megavatios
y tendría una densidad mayor en en la zona urbana de Lima, ¿no? El oeste. ¿Por qué? Porque crece pues, verticalmente y por lo tanto la densidad sube. Entonces se evaluaron 4 alternativas de expansión en esta alta tensión en corriente alterna y una en corriente continua, en comparación a la expansión en 220. ¿Cuál era la expansión? O hacemos en 220 solo, o hacemos en 500 y en 500 kb y 220. Entonces, obviamente, la de 500 kb es mucho más beneficiosa técnica y económicamente. La de corriente alterna sí es muy cara. Técnicamente, de repente, es la óptima, pero es muy cara, ¿no? Entonces, eso sí salió de panorama, ¿no? Tiene la ventaja porque en las instalaciones subterráneas, en esta alta tensión, el problema es el manejo de los reactivos, ¿no? Hay mucha generación de reactivos, entonces no pueden haber longitudes muy grandes y tiene que haber hasta inclusive compensación reactiva intermedia. ¿Por qué? Porque son cables y la producción de reactivos es muy alta. En cambio, en corriente continua no hay ese problema y se puede utilizar más por los mismos cables, similares cables, con mayor potencia, ¿no? Pero el problema son los convertidores que son caros, ¿no? De repente en el futuro podrían reducirse, ¿no? Entonces, ¿qué se planteó entonces como solución? Esta solución, en el que se plantea de Carapongo, con un tramo aéreo y otro subterráneo, llevar hasta una subestación que se llama Lima Norte 500, y con eso conectar a Caraballo, a la línea de Caraballo. No, realmente Caraballo directamente no, pero no, perdón, Caraballo no, Chavarría, disculpe. O sea, hay actualmente un corredor que va de Carapongo, Cajamarquía, Chavarría. Y la idea es aprovechar estos enlaces en 500, en 220 kb como respaldo de un enlace de simple de circuito en 500 kb. ¿Por qué? Porque los circuitos en 500 kb son excesivamente caros, son muy caros. Entonces, por lo tanto, no podemos darnos el lujo de ponerle doble circuito, porque es demasiado oneroso. Además, tener los problemas de control de reactivos y todo eso. Entonces, como una primera etapa, poner solo un enlace en 500 kb y respaldado con las líneas 220. En una manera mucho mejor sería el caso del sur. ¿Por qué? Porque se tendría que de Chilca se llevaría un enlace también de simple circuito, una parte aérea que sí se puede hacer, gran parte puede ser aérea, y otra parte subterránea hasta Lima Sur, y de ahí conectar a San Juan. En San Juan están conectados 4 líneas que conectan a Chilca y son de mucha capacidad. Por lo tanto, estas líneas lo que harían es hacer el respaldo de N-1 al enlace de 500 kb. Con eso se logran estos dos enlaces con una inversión mucho menor que solamente enlaces, digamos, de un simple circuito y respaldados en 220 kb. Pero, ¿qué sucede después, no? Este es lo que sería el enlace, la configuración inicial en el año 2030. Y a partir de esto, en 220 kb, tanto Chavarría mejoraría su situación para incrementar esto, o Lima Norte, y de ampliar de ahí los nuevos proyectos de la urbana. Obviamente que todos esos tendrían que ser subterráneos. La línea sería subterránea y la subestación inclusive, porque no hay manera de hacerlo, ¿no? De ahí, por ejemplo, se ven los parques, y en la manera subterránea, debajo de los parques, están toda la subestación y los cables incluidos en 220 y en 500 y 220. No hay otra manera porque campos abiertos no hay en las zonas urbanas densamente pobladas. Y eso es en toda ciudad, ¿no? Uno ve en Manhattan o Tokio, donde sea, no hay cómo llevar línea. Entonces, ¿cuál es lo siguiente? Este es el crecimiento futuro. Si bien esto sería lo que estamos planteando hacer, se tendría, por ejemplo, este enlace en 500 kb, pero respaldado por las 4 líneas que va de Chilca hasta San Juan, que es una gran muy, muy importante. Y bueno, obviamente no se iba a dejar así, porque la demanda va a seguir creciendo. Y cuando la demanda sigue creciendo, ya esto no es suficiente. Entonces se requiere ampliar la capacidad y para eso
para el muy largo plazo, mucho más allá del año 2030. En este estudio se analizó inclusive hasta el año 2048, haciendo pues una aproximación lineal del crecimiento, cosa que tampoco se da porque habrá un momento en que habrá reducciones de acuerdo a yo que sé, a la migración de la persona, la inclusión de generación distribuida. Hay una serie de factores que va a cambiar. Pero asumiendo que se puede llegar así, en un momento se va a requerir tener una demanda alta. Entonces, para eso se uniría en ese momento este enlace entre Lima Norte y Lima Sur. Y con esto ya teníamos un anillo en 500 kV subterráneo. Con eso teníamos el soporte ya para toda la ciudad por un buen tiempo. Este es un poco lo que quería exponerles. Es lo que tengo preparado y bueno, no sé. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por la presentación. Ha sido muy ilustrativa. Entiendo yo que el tema es bastante amplio y podríamos tocar con mayor detalle algunos de esos proyectos que son muy interesantes. Como saben, tenemos un esquema para esta reunión, un expositor que nos ha hecho la exposición, Eduardo Antunes de Mayolo, y nos acompañan dos panelistas que darán su punto de vista y algunos comentarios. Luego de eso tenemos, digamos, la intervención nuevamente de Eduardo, ahí tendrás oportunidad de repente de ampliar en función a los comentarios que recibamos y a las consultas. También a su vez la intervención de cada uno de nuestros panelistas para complementar, si fuera del caso, alguna de las consultas o interrogantes que se planteen. Luego quedará, después de esta primera ronda, haremos abierto pues a las consultas que hemos recibido, que realmente son bastante nutridas esas consultas que van viniendo de los expositores, y trataremos en el tiempo, digamos, en lo posible, tratar de atender algunas de ellas, y para eso nos están apoyando pues el personal administrativo de la IEEE en condensar o agrupar esas interrogantes. Bueno, a continuación tenemos la ponencia de el ingeniero Alberto Muñante Aquije. Él es ingeniero de la UNI, con un MBA directivo en la Universidad de Ciencias Aplicadas, con estudio de administración en la... A ver, aquí creo que... Ingeniero con posgrado en control moderno de sistemas de potencia en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, y especialización en administración en la Escuela Superior de Administración de SAN, con estudio de maestría en administración de negocios en la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector eléctrico peruano. Se ha desempeñado en diferentes cargos en Electroperú, en ETC, en Red de Energía del Perú, y en la gestión de la operación y mantenimiento de sistemas, así como fue director de Electronorte, el COES, y asesor en el Ministerio de Energía y Minas. Actualmente es consultor independiente especializado en la operación y mantenimiento de sistemas de transmisión en 138 hasta 500 kV. Bueno, dejo con ustedes pues al ingeniero Alberto Muñante para su presentación. Adelante, Alberto. Gracias. ¿Vengo a presentar mi presentación, Luis? No, aún no la estamos pudiendo ver. Ya, ahora sí. Listo. Bueno, primero agradecer pues la invitación de la IEEE para esta presentación. A ver que se muestre.
Luis, ¿la están viendo la presentación o no? Porque no, yo no lo logro ver en mi pantalla. Sí, sí, la estamos viendo. Sí, sí se ve. Sí, la estamos viendo. La veo yo. A ver. Si la voy a minimizar. Listo. Adelante, Alberto. Sí, sí, la estamos Ok, viendo. entonces voy a hacer una pequeña presentación. Me dijo que eh, voy a hacer algunas láminas, voy a presentar. Primero, yo quisiera referirme al plan de expansión de REP. O sea, REP hizo un plan que tiene de acuerdo a su contrato de concesión, tiene que hacer, pues, los resultados son muy parecidos a los de Eduardo. Tal vez la diferencia entre REP y lo que hace el COES es que nosotros, o en REP, pues, cuando estuve en REP, hacemos, además del estudio de la red completa, también tenemos que comenzar a ver problemas muy particulares que ocurren en diversas partes del sistema que es administrado por Red de Energía del Perú. Entonces, esa es tal vez la mayor diferencia. Entonces, el primer circuito que nosotros hemos estudiado, tal vez un poquito a diferencia de lo que decía Eduardo, es más bien irnos, pero en el corto plazo, hacia la costa, porque vemos que la zona norte del Perú ya en este momento es muy difícil hacer algunos mantenimientos, es muy difícil, vemos también el crecimiento de la demanda bastante importante en la zona norte, y es por eso que nosotros pensamos que en el corto plazo, ya estando ya la subestación de Huánuco, debería muy rápidamente entrarse a Chimbote y de ahí a Trujillo, desde la subestación Yaro, que antes habló Eduardo, que es la subestación de Huánuco, ¿no? Huánuco 500. Igual coincidimos con Eduardo, este proyecto de Belaunde, ¿no? Muy, muy interesante. Igual nosotros planteamos también la ampliación de un circuito en 500 kilovoltios para atender a Pucallpa, porque uno ve el crecimiento acelerado de la demanda de Pucallpa, el SBC de Carapongo también para el control de tensión en Lima. Pensamos que rápidamente hay que hacer también estas obras del doble de reforzamiento de la zona de Ica Marcona. Hernández Eduardo hablaba y además el transformador de 50220 en Poroma. Nosotros también pensamos que igual, pero pensamos que también esto hay que hacerlo rápidamente porque las centrales estas eólicas ya tienen proyectos muy en firme y creo que van a comenzar a competir en el tiempo, ¿no? En el tiempo si no, van a tener que haber esquemas de rechazo de generación, siempre pues teniendo generación bastante barata es bueno utilizarla, ¿no? También estamos proponiendo algunos refuerzos por confiabilidad en la zona de las Bambas que en Coro, reforzamos también el suministro hacia Cusco, igual que en Coro Bancay, que es un enlace que se haría en esta zona, como lo pueden ver acá. Igual coincidimos con Eduardo también con estos enlaces, pero en este caso nosotros estamos pensando mucho, además de lo que mencionó Eduardo, un enlace para poder atender a Mollendo. Mollendo actualmente se alimenta por este sistema de 138, que es un sistema muy débil. Antes había generación en Mollendo, pero ahora cualquier mantenimiento de este enlace radial y el crecimiento de la generación y demanda en esta zona hace que haya racionamientos o interrupción de la generación. Nosotros pensamos que un enlace muy corto, que es entre San José 220 con repartición, ayudaría a hacer un enlace y después hacer un segundo enlace hacia la ciudad de Mollendo. Eso ayudaría mucho en lo que es la atención de la demanda. Igual por confiabilidad, también un enlace en Abancay, que ayudaría mucho a la atención de la demanda. Como ven, Abancay se atiende actualmente de forma radial desde Abancay Nueva y desde la zona de Cusco también hay un enlace, pero todo es radial. Entonces, cualquier desconexión de esta zona involucra un corte total de Abancay. Entonces, pensamos que acá se podría hacer un refuerzo con un enlace de 220 kilovoltios y aseguraríamos ya el servicio en esta zona de Abancay. Esto es lo que mencionó Eduardo, ya no lo voy a mencionar, es un tema, es verdad, ayuda mucho a lo que es el amortiguamiento de la resonancia subsíncrona.
pero además también recordemos que en esta zona de Yarabamba se va a localizar bastante generación eólica, entonces hay proyectos, hay muchos proyectos en esta zona que podríamos aprovecharlo justamente con este enlace que estamos proponiendo, ¿no? Además ayudaría, porque además de lo que ya mencionó Eduardo. Bueno, hay algunos sistemas adicionales, como son algunos enlaces muy pequeños que refuerzan en zonas muy localizadas, como este enlace Carhuaquero, 2 kilómetros, imagínense, muy corto, pero de bastante ayuda en esa zona. Igual que el enlace de Amariles-Huánuco, actualmente es alimentado de forma radial Huánuco con un solo enlace. Acá estamos proponiendo un segundo enlace porque para poder atender esta demanda, de acuerdo a la normatividad, debería ya tener un N-1 Huánuco también. Además de algunos reforzamientos que ya se han mencionado en planes anteriores, pero igual todavía se mantienen pendientes, ¿no? Como es la repotenciación de la línea de Pumacoche-San Juan, Huanza-Caraballo, Matara-Huancavelica, Santa Rosa Industriales, el tercer circuito Chilca-Independencia, ¿no? En largo plazo, igual que Eduardo, tenemos prácticamente los mismos proyectos, probablemente 2021-2025, pero estamos viendo acá proyectos mucho más localizados. Por ejemplo, en Piura ya hay un problema de corriente de cortocircuito, ¿no? Y se necesitan en este sentido hacer unas repotenciaciones tanto a los conductores de las barras de 220 como algunos refuerzos en las barras y celdas tanto en 60 como en 10 kilovoltios en esta subestación de Piura. Igual sucede en Chiclayo, ¿no? Hay algunos cambios que hay que hacer y se propone un cambio de un transformador de 50 por uno de 100. Igualmente algunas celdas en Guano, también por un tema de cortocircuito, reforzar Paracha con una doble barra, Tintaya también con doble barra, completar realmente porque está parcialmente en doble barra. En Ica también para tener habilitada una celda que está de reserva, recibida en la concesión de REP, se necesita un tablero de protección de 60 kilovoltios para tener habilitada para poder hacer conexiones en la ciudad de Ica. En Marcona también por tema de corriente de cortocircuito también se necesitan algunas ampliaciones en el lado de 10 kilovoltios. En Socabay igual algunos transformadores con características especiales para armónicos. Se necesita hacer unos cambios ahí, en que cobra algunas ampliaciones de transformación, así como en Azángaro, trafo de corriente, en Guadalupe, en Chiclayo, y también tenemos algunos proyectos de subestaciones en Trujillo nueva, ¿no? Un transformador nuevo de 220-138, bien instalado en Trujillo o en Porvenir, de manera de poder atender la demanda en esa zona. En Independencia, hacer un cambio de un transformador de 50 con 100. A pesar de esto de que ya está en camino, pues, la subestación de Chincha y Nazca, ¿no? Igualmente, de acuerdo a nuestros cálculos, se necesitaría aumentar potencia en Independencia. Igualmente mirando, pues, el mediano plazo, o sea, hablando del año 2025. En Ayaví un transformador adicional, igual que en Juliaca. Esos serían básicamente los proyectos de subestaciones que estamos proponiendo para el corto plazo. En largo plazo, sí, lo que ya mencionó Eduardo, con la variante que nosotros pensamos que hay que hacer en el corto plazo, que llegar hasta Trujillo, ¿no? En el largo plazo sí pensamos que esto hay que, pues, revisarlo. Igual también un tercer circuito entre Huacho, Lomera, Zapayal, Ventanilla, enlace Tingo María, Tocache, Tarapoto en 220 kilovoltios, esto reforzando la zona del oriente. Igual que una línea de Cochabamba, Cotaruce, que se mencionó también, y Moyepata, Abancay, el segundo circuito para asegurar el servicio de Ayacucho. Igual que un circuito entre Quencoro y Tintaya para asegurar justamente ese enlace hacia Cusco. Acá en Lima coincidimos mucho, aunque nosotros más bien los cálculos nos salen que sería, yo sé que es de largo plazo, pero igual nosotros pensamos que más bien podría hacerse en corriente continua, los enlaces que menciona Eduardo, ¿no? Pensamos que, vista la experiencia del mundo y las simulaciones que ya hemos realizado, sabemos que es un poco más costosa, pero como bien también lo dice Eduardo, esto hay que mirarlo de más largo plazo, porque, ojo, lo que hagamos ahora
tiene que servir para muchos años, no para 10 ni 20 años, sino tenemos que ver para un horizonte mayor, porque así se van desarrollando los sistemas y después ya va a ser casi imposible hacer cosas nuevas. El sistema de 500 nosotros lo hemos estudiado también en corriente alterna y pensamos y vemos que ahí va a haber un problema muy difícil por el tamaño de las líneas planteadas, un problema muy grande de control de tensión. Y pensamos que es bueno, yo sé que esto se va a revisar próximamente, pero en corriente continua nos parece una alternativa bastante buena para lo que es la tensión de línea. Ok. Rápidamente pasé con lo que hemos hecho en Red de Energía del Perú. Ahora vamos a ver algunos desafíos. Pensamos que el sistema, visto desde la transmisión, hay algunos desafíos que nos quedan. Primero, temas de muy corto plazo, digamos, pensamos que pues el plan que ha presentado Red, lógicamente lo tiene que revisar el ministerio, y rápidamente comenzar a decidir, porque ya vemos en algunos casos algunas ciudades con algunos problemas, tipo Cusco, Juliaca, pues en el norte, Piura, con algunos problemas de algunos proyectos que han quedado ahí, o Independencia mismo, ¿no? Que han quedado pues ya muy apretados para la atención de la demanda, ¿no? Inclusive nosotros vemos que en los últimos días el COE declara en situación de emergencia Independencia porque ya se ve que hay problemas, y además los transformadores ahí de Independencia están operando casi al 100% de manera continua. Eso envejece al transformador y puede dar algunos daños, digamos, al equipo, ¿no? Entonces pensamos que no es llegar a eso, sino pensamos que estos proyectos rápidamente analizarlos y rápidamente pues darle el visto bueno para iniciar alguna ampliación según corresponda. La implementación de los planes también tienen algunos temas de desfase en la asignación de los proyectos. O sea, nosotros vemos que los planes van saliendo, se ha avanzado mucho, como dice Eduardo, hemos avanzado en la transmisión, ha habido inversiones muy importantes y también Lucho lo decía al comienzo, comparado con otros sectores de infraestructura, pues el sector eléctrico en lo que es transmisión, hemos avanzado bastante, digamos, ¿no? Gracias a los aportes de estos planes de expansión de la transmisión. Pero igual se ven algunos problemas en ciertas partes de la red, como es los problemas hacia el norte, ¿no? En el norte vemos que para hacer mantenimiento se está esperando el mes de enero, febrero, si llueve o no llueve, si se hace o no se hace mantenimiento. Entonces, creo que sí, eso va ocasionando el no hacer los proyectos, ocasiona algunos problemas. Entonces, nosotros pensamos que ahí debería haber una toma de decisión mucho más rápida para poder entrar a un concurso o rápidamente asignar los refuerzos o ampliaciones según correspondan a los contratos de concesión de las empresas. Hay un conflicto de tenencia de tierras, dado que hay muchos agentes ahí involucrados, ¿no? La Sociedad de Bienes Nacionales, hay propietarios, posesionarios, comunidades y comunidades inclusive sin representación legal, que eso ocasiona después ya en la época de construcción de los proyectos, ocasiona un desfase pues en su ejecución. Ya vemos que los proyectos no se hacen como se pensaban en 3, 4 y se va pasando a 5 y seguro en el futuro con todos estos problemas van a durar los proyectos, su ejecución en 6 o 7 años, como ya es en otros países, ¿no? Entonces pensamos que el plan de transmisión también debe irse adecuando a esa nueva realidad ya de ejecución de los proyectos, ¿no? También ha habido algunas diferencias de interpretaciones entre lo que dice el contrato, por tanto, del concesionario tiene una interpretación, el concedente una, el fiscalizador otro. Entonces, creo que ahí hay un tema de revisión, de ser mucho más específico. Si bien Eduardo dice, no, es bueno hacer solo la funcionalidad, pero yo he visto también en otros países donde no, le dicen exactamente qué es lo que tiene que poner. No le dejan al libre albedrío al concesionario a poner. Entonces, sí es bueno de repente ahí analizar ese tema para ver que no hayan estas interpretaciones. A veces son de otro tipo las interpretaciones, pero igualmente creo que hay que revisar.
el tema de licenciamiento, el tema de zonas arqueológicas y lo que es imposición de servidumbre. Bueno, ¿qué más? Tenemos varias problemáticas en el sistema. Una de ellas es la falta de servidumbres. Y antes lo decía Eduardo para Lima, pero igual nos va a pasar para otras ciudades, ciudades grandes. Entonces vamos a comenzar a usar cables subterráneos en alta tensión. Pienso que una alternativa podría ser reutilizar también las servidumbres con líneas de mayor capacidad, sea en corriente alterna o corriente continua. Lastimosamente en este plan no llegamos a concluir. Por ejemplo, nosotros estábamos viendo la posibilidad de transformar la línea Mantaro-Cotaruí-Socabaya a una línea de corriente continua. Y esa podría ser, por ejemplo, una buena alternativa como para poder controlar y aumentar la capacidad de transmisión al sur y todos estos problemas que hay de control de flujo de carga en esa zona. Creo que en el siguiente plan, con la gente que está ahora en REP, pues seguro que van a poder emprender este tema que me parece bastante interesante, pero igual se podría hacer en otras partes del sistema. También la mayor corriente de cortocircuito en algunas subestaciones, ya antes le mencionaba, hay problemas en Piura, hay problemas de corriente de cortocircuito en el mismo Lima, en otras subestaciones como Marcona, que uno dice, oye, Marcona, Juliaca, Cusco. Entonces uno dice, ya los sistemas están creciendo, y es la hora de comenzar a atacar de manera muy contundente, digamos, estos temas de corriente de cortocircuito, ¿no? Hay diversas alternativas que se pueden hacer. Operación radial es una de ellas, pero es la que le da menos seguridad operativa a un sistema y creo que es uno de los desafíos que se tiene en los planes que vienen. Un tema que se está hablando, y vamos a ver luego, tengo unas láminas del tema, de los cambios que están habiendo en la industria, se va a requerir pues una mayor flexibilidad en el control de la frecuencia del sistema y las tensiones por el mayor ingreso pues, de renovables. El ingreso de renovables nos da menos inercia, esto nos llama a algunos problemas que se podrían tener en el futuro, ya cuando, digamos, el porcentaje de la generación renovables aumente en cantidades importantes, como ya es en otros países, ¿no? Uno dice acá tenemos el 5%, pero ojo, eso es ahora y de repente es una medida pues un tanto administrativa, técnico-administrativa, digamos, ¿no? Pero en el futuro la tendencia va a ser a que el ingreso de renovable va a ser con porcentajes muy altos. Y estos problemas de control de tensión, de frecuencia en el sistema, se van a volver más importantes. Ahí en este caso hay que comenzar a considerar ya en esos planes, pues, la disponibilidad de tecnologías como son los FAS, que habló Eduardo en antes, sistemas de almacenamiento, sistema de reconfiguración del sistema, control de flujos. Hay unos sistemas también automáticos de localización de falla y de aislamiento de falla y de restauración del sistema. Entonces, eso también se puede hacer con anillos en las redes, ¿no? Eso se usa bastante en distribución, inclusive los sistemas de escalas actuales tienen, pero también se está pensando también a nivel ya de anillos a otro nivel de tensión, ¿no? Igual pensar de que como un desafío que podría haber daños ocasionados por el cambio climático global, que podría significar grandes apagores. Entonces también hay que pensar en una expansión pensando en hacer el sistema resiliente, ¿no? Ante estos daños que podrían haber por efecto de la naturaleza. Vamos a ver luego, tengo una lámina ahí que no solamente es efecto de la naturaleza, sino son otros eventos, ¿no? Que califican a la resiliencia. También pensar de que en el futuro van a haber requerimientos de mayor información de los agentes, considerando las tendencias a una red 2.0, ¿no? Y eso es lo que vamos a explicar, que es justamente lo que les mencionaba, ¿no? La tendencia mundial hacia esta red nos lleva por la descarbonización, que reemplazo de generación contaminante por renovables, digamos, ¿no? Mayor electrificación, la descentralización, donde los clientes pueden producir mediante fuentes locales, sea por generación distribuida, microgeneración distribuida o almacenamiento, y gestión de la demanda.
Esto requiere una coordinación bastante significativa, ¿no? Y la digitalización, que es la tercera tendencia, que es la transformación digital, haciendo algunas automatizaciones y algunos usos de esta tecnología detrás del medidor y además uso inteligente de la electricidad. Se utilizarán sensores, analítica, bueno, una serie de herramientas, Big Data, inteligencia artificial y lógicamente también la ciberseguridad será un tema importante en esta digitalización que hay en el mundo, ¿no? Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo es una red convencional, cómo pasaría una red inteligente y cómo se pasaría una red 2.0, donde ya todo está, como dice acá, habría un flujo bidireccional no solamente de la información, sino de la energía, ¿no? Que es lo que acá el punto importante es la información. Por eso es que las comunicaciones se vuelven bastante importantes en una red hacia el futuro, digamos, ¿no? Y es lo que hay que ir pensando en los planes, cómo se va a atacar eso, ¿no? Ya le mencionaba antes que las tendencias de esta industria va a llevar a tres características que van a tener las redes, ¿no? Flexibilidad para soportar las variaciones imprevistas de la generación y demanda, ¿no? Resiliencia para soportar eventos de alto impacto y baja probabilidad, y la conectividad, que es la parte de comunicaciones, para integrar datos y funciones relacionadas con decisiones y acciones en toda la cadena de valor de energía, incluyendo inclusive equipos de las subestaciones y los dispositivos mismos. Eso es lo que tenía para presentar. Tengo algunas láminas más de detalle, pero me pidieron que fuera bastante corto. Muchas gracias, Luis. No sé si me excedí, Sí. creo, 5 minutos. No, gracias, sí, yo entiendo que el tema es interesante y tienes muchos temas para comentarnos y compartir con nosotros y siempre son muy apreciadas tus opiniones y lo que han desarrollado en REP y tú en particular, ¿no? Como, digamos, una persona, ingeniero, que siempre está investigando sobre lo que es la transmisión y los nuevos adelantos y avances. Bueno, ahora nos toca digamos, la participación del ingeniero Roberto Tamayo Pereira, ingeniero mecánico de electricidad de la UNI. Cuenta con un MBA directivo de la Universidad de Ciencias Aplicadas, con estudio de Administración y Negocio en la Universidad Politécnica de Cataluña de España, así como en ESAN. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico. Ha sido director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, así como asesor del despacho del viceministro de Energía. Ha formado parte de los directorios de diversas empresas, ¿no? Ha sido también director del Consejo de Administración de Recursos, CARELEC, de la capacitación en electricidad. Ha sido delegado del Perú ante OLADE, representante por el Ministerio de Energía y Minas y por el OSINERMIN en los comités andinos de organización normativos y organismos reguladores de servicios de electricidad de la CAN. Ha laborado en el Comité de Operación Económica del Sistema y labora actualmente en OSINERMIN. Bueno, es docente de posgrado y pregrado en diversas universidades y participa en calidad de expositor en diversos eventos y talleres nacionales e internacionales. Adelante, Roberto, esperamos tu participación. Muy buenas noches, muchas gracias, Luis. Encantado de poder estar junto a grandes profesionales. Por ahí nos han pasado la voz que creo que tenemos solamente 10 minutos. Y entonces yo me solidarizo con lo que ha dicho el ingeniero Alberto y con lo que ha dicho el ingeniero Artúnez. Muy interesante. Pero primero agradecer a los colegas de la IEEE que, digamos, llevan siempre buenas gestiones y sobre todo se acercan bastante a esta ingeniería que cada vez más lo necesita no solo el país, sino el mundo, creo. Y felicitar al ingeniero Antunes Mayolo, que siempre ya lo hemos visto en sus presentaciones anteriores también, siempre pues es bastante dedicado y didáctico en lo mismo. Pero ahora nos ha traído algunas cosas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo que se tiene que dar prioridad a la inclusión o la integración de algunas tecnologías que permitan ampliar la capacidad de esta línea de centro-norte a sur. Pero también, por ejemplo, al final de las láminas de Alberto nos dice que estamos también que tenemos que pensar en estos tiempos en una transición, en una transformación. Y entonces a lo mejor el gran desafío por ello que veo es
¿no? Que COES tiene que introducir en su modelo la participación de estas energías renovables, no digo de los grandes parques, digamos que sí, probablemente sí los han tomado en consideración, sino tal vez esa gestión de la demanda de futuro, ¿no? Porque va a despertar. He visto yo gráficos, por ejemplo, de grandes zonas en Australia, donde estos paneles que le llaman el rooftop, ¿no? Esos que están en los techos de las casas, digamos, representan para esas áreas casi el 60% de toda una demanda de 1000 megavatios. Entonces, eso va a ser muy importante para los futuros planes, ¿no? No sin antes, me había preparado como para un poco alentar el trabajo que hacen los colegas de la parte de transmisión, en el sentido de que imagínense que en el año 92, cuando empezó la gran reforma, o cuando empezó la reforma, la primera reforma, la generación era desregulada, ¿no es cierto? La actividad de riesgo, todo eso. Pero se avanzó muy bien con unas modificaciones o digamos con unas incorporaciones que dio la ley 28832 con relación a la transmisión y también como que de alguna manera la desreguló. Eso es lo que a veces yo he aprendido de las personas que también siempre han hablado en aquellas épocas y que lo que significa eso es que a través de las licitaciones pues se está tratando de acercarse a los precios o a las señales de mercado. Y eso está bien porque ha traído muy buenos resultados. Y es más, a mí siempre se me ocurre decir en algunas charlas que Perú siempre ha sido pionero en muchas cosas. Y en este caso, por ejemplo, también le hemos ganado en cuestión de tener un buen reglamento de transmisión y de tener inversiones, digamos, que ahora se las necesita post-COVID para una reactivación económica, ¿no? Le hemos ganado, por ejemplo, a Chile en eso, ¿no? O sea, Chile se interconectó después sus grandes áreas, cuando Perú ya, pues desde el año 2000, con mucha expertise, se logró ello, ¿no? Entonces, yo quería siempre felicitar ello. Y por otro lado, también vincular a esto de los planes de expansión, ¿no? Y de largo plazo, las sutilezas que nos dan los problemas del corto plazo. Los ha mencionado Alberto, no tenemos problemas por acá, el cortocircuito de Piura está de alguna manera en riesgo, y la incorporación de renovables, digamos que en las zonas de mayor potencial eólico, solar, digamos, de alguna manera tienen que tener una mayor observancia de parte del planeador, ¿no? Entonces, qué bien que esa expertise, ¿no? Se haya trasladado a los planes que gestiona el ingeniero Antunes. Y lo digo por qué, ¿no? Porque, por ejemplo, para los ITC mencionó, ¿no? Ahora van a estar diseñados con un transformador de reserva, es decir, se va al estilo de Mantaro, ¿no es cierto? ¿No? Para darle bastante confiabilidad. Detalles importantes, ¿no? Que es importante referirlos. Y como no hay mucho más tiempo, y solamente quería mencionar lo importante de los FATS, ¿no es cierto? Y además que de alguna forma, se ha pensado en una penetración de renovables, hay dos cosas que siempre deben preocupar, ¿no? La proyección de la demanda, es bien difícil proyectarla, sí, porque ya lo mencionó el ingeniero Antunes, ¿no? Han hecho un artificio de hacerlo lineal hacia un determinado tiempo, pero en el fondo, digamos, de alguna manera, como se trata de decisiones, debería mejorarse un poquito los modelos, yo creo que de proyección de la demanda. El uso de la corriente continua es algo que también no debe escaparse de la memoria o de tenerlo siempre presente. Y finalmente, algo que yo siempre voy a insistir es que la planificación debe ser, digamos, integral, ¿no? O sea, se habla de un gasoducto que no sale, sí sale, ¿no? Que pueden solucionar problemas tal vez a la situación del sur, ¿no? Pero también hay proyectos interesantes en el sur, como por ejemplo, esto que yo también me gusta, porque discúlpeme, más que, digamos, empoderarla por un tema a lo mejor no tan económico porque es cara, pero sí desde el punto de vista de una solución de ingeniería, es por ejemplo una geotermia, ¿no? ¿Cierto? En el sur. O sea, una generación, tanto en el norte como en el sur, ya sea de cualquier tecnología, va a hacer, digamos que la solvencia de nuestro sistema, de alguna manera, sea, digamos, también se ventile alguna solución desde ese punto de vista. Es decir, no se tienen que seguir haciendo artificios, tratando de, digamos, de tener un super sistema cuando, digamos, a lo mejor la solución es, sí, pues, tomar la decisión de poner a una generación de cualquier tecnología,
¿no? Pero yo estoy seguro, y ahí no sé si a lo mejor me equivoco y ustedes me corrigen, ingeniero, usted tiene más experiencia que yo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si se lograra poner 100 megavatios en el sur, como Walter con Sangabán, ¿no? Eso va a liberar un poquito la capacidad de las líneas y además genera, digamos, una inercia mejor en el sistema de allá. Entonces ahí sí pueden colocarse más paneles solares con mayor solvencia. Y muy bien apuntado lo del ingeniero Muñante por el tema de la flexibilidad y de otros conceptos trascendentales que van a ser, digamos, los desafíos de los siguientes años. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a los colegas que están escuchando. No, gracias Roberto, pues, por tu participación y tus comentarios, con la visión, digamos, que has tenido como partícipe en muchas de las decisiones de lo que ha sido la implementación del plan de transmisión y que a veces hay que estar viendo, pues a la hora de definir qué es lo que se va a hacer, muchos otros aspectos que entran en juego aquí a la hora de plasmar en realidad estos planes de transmisión. Bueno, Eduardo, Alberto, Roberto, tenemos, digamos, muchas consultas. La verdad que es de todo tipo. Digamos, cómo está el caso de quieren saber más sobre el tema de estos FACS, de los proyectos en corriente continua, en corriente directa, su implementación, su viabilidad, que si se va a dar en el futuro. También hay consultas sobre el tema de la demanda que ya comentó Roberto, sobre cuáles son los retos mayores de lo que tiene pues a la hora de planificar ese tema de las demandas, sobre todo cuando hay que zonificarlas, porque no es un crecimiento pues en el país uniforme, el tema de la nueva generación, esos escenarios, y digamos para Eduardo la consulta sería también dentro de todo lo que has, digamos, escuchado en los comentarios y de lo que está llegando de los participantes es cuál verías tú como, digamos, las mayores dificultades a la hora de esta elaboración del plan. Después, si lo que se ha aprobado finalmente, hay mucha diferencia o variación entre lo que se decide finalmente por el ministerio y las soluciones que ustedes proponen. En el tema de las ITC, digamos que ahora hay el énfasis que, como los comentabas en este último plan, cómo van a ser calificadas para efecto de los sistemas regulatorios, ¿no? Están incluidos en el plan de transmisión, pero y se podrían adjudicar mediante un proceso también convocado abierto, serán del sistema garantizado de transmisión o no. En fin, hay una serie de consultas que nos están llegando y por favor, te dejaría la palabra a ti, Eduardo, para ir resolviendo alguna de estos comentarios y luego también, por favor, con Alberto y Roberto para complementar esta visión y digamos, como una mesa redonda sobre este tema que yo sé que es amplio y vasto. El tiempo no nos va a acompañar. Originalmente habíamos previsto terminar esto a las 8:30, pero siento que nos vamos a exceder casi hasta las 9. Pero no tratemos de pasarnos de ese límite, por favor. Así que te cedo la palabra, Eduardo. Ok, muchas gracias, Lucho. Mira, acá hay cosas interesantes que han dicho Alberto como Roberto, ¿no? Hay temas que sí, recién están comenzando. Lo que pasa es que las cosas pues, avanzan muy rápido. Por ejemplo, ¿no? Muchas de las tecnologías, FACS, el FAC también hay desarrollos, ¿no? De primera generación, segunda generación y después. Y esas últimas generaciones son muy rápidas. Son en cuestiones de pocos años. Y así está pasando también con todas la generación de energía renovable, etc. Entonces, el tema es cómo acoplar eso, ¿no? Acá hemos visto por una necesidad, obviamente, de manejo del sistema y también de este problema que hemos tenido, ¿no? Una vez nos ha golpeado fuerte el tema de la resonancia subsíncrona y eso teníamos que reaccionar haciendo algo para el uso de estos factores. Pero sí, esto te abre una serie de oportunidades. Por ejemplo, ¿no? Lo que estaba diciendo Alberto, ¿no? Este tema del mejor uso del hematólogo conducto, por supuesto que sí. El siguiente paso puede ser el uso, y no solamente de eso, sino utilizar FACS, por ejemplo, para un mejor uso de 220 kV.
Porque una vez que se tiene toda la estructura en 500 kV armada, ya 200 kV queda en paralelo y ese ocasiona problemas y congestiones también, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí, por ejemplo, se puede usar esto. Eso es algo ya inmediato. Y como comenzamos, pero ahora el siguiente paso, y los siguientes pasos va por ahí. La corriente continua también. Eso también lo hemos puesto en el mapa. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el tema siempre está dentro del plan y dentro de las opciones todo el desarrollo del gas en el sur. Eso está ya un buen tiempo, ¿no? ¿Se va a desarrollar? ¿No se va a desarrollar? No sabemos. Bien, ¿no? Entonces, al final, el derrotero final de si se va a hacer o no se va a hacer, eso va a cambiar el desarrollo de la transmisión en el sur. Por ejemplo, asumamos de que no va a haber mayor generación de gas en el sur. Se tiene solares. Solares tenemos el problema de que no son, tiene solamente es de día, ¿no? Oscilación y en la noche no. Y tenemos que el parque, la carga en el sur es básicamente industrial, que son las 24 horas plan. Entonces, ahí viene un tema, ¿no? ¿Qué va a ir después? Posiblemente, si no hay respuesta del lado de la generación, va a tener que ir en alguna transmisión adicional. Esa transmisión adicional, por ejemplo, estaría ya calificando para que sea HVDC. ¿Por qué? Porque es la que mejor va a manejar adecuadamente el centro y el sur. Pero eso no puede decirse ahora porque todavía hay muchos, como nosotros no controlamos la generación, hay todavía cuestiones abiertas que tienen que desarrollarse, ¿no? De acuerdo a eso. Después, el tema de las ITC, ¿no? Es cierto, Alberto ha puesto muchas necesidades, pero en este plan solamente se ha contemplado cinco áreas de demanda. Básicamente el norte y Lima, y nada más. Y algunos del norte, no todos. En este plan que viene va a ser todo. Eso lo que usted habla es totalmente cierto. Lo del Cusco, lo de Arequipa, todo eso es necesario hacer. La zona de Independencia, la zona del centro, del electrocentro. Nosotros estamos ya desarrollando el informe diagnóstico de esas partes y ahí vemos necesidades muy grandes, muy graves que hay, ¿no? Entonces, eso va a ser nuestro siguiente paso. Pero un poco la idea es de que las ITC no sean inversiones que sean solamente de muy corto plazo, sino de largo plazo, para que sobre eso se base también los PITs y con eso se desarrolle mucho más cómodo y de una manera más económica. Eso, por ejemplo, está dentro del caso. El caso de Lima, obviamente, está mucho todavía por desarrollarse. Hay dudas, por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando empezamos este tema de la transmisión en Lima, fuimos y consultamos dos áreas. Uno, que fue en Europa, y vimos ahí que prácticamente en Europa no crecía la demanda en las ciudades, más bien decrecía. La decrecía la necesidad, ¿por qué? Porque hay generación distribuida, la demanda de las personas no crece, ¿por qué? Porque no crece la población, se hacen los sistemas más eficientes, entonces se reduce el consumo de energía, todo hace de que la demanda no crece. Pero sin embargo van en alguna manera yendo hacia, por ejemplo, a los cables subterráneos en 500 kilovoltios, o 400 en ese caso. ¿Por qué? Ese ya por cuestiones ambientales, que quieren que se vea feo la línea, lo esconden y le ponen por debajo. Pero en nuestra realidad, en Latinoamérica es diferente. Hemos visto situaciones explosivas, por ejemplo en Buenos Aires, que es muy parecido a nuestro caso. Buenos Aires es una foto de nosotros en el año 30, 32, con los problemas que tienen, ¿no? Lo mismo Bogotá y lo mismo. Entonces, esto hace pues, de que nuestra realidad no es tan igual como Europa. Va a penetrar todas estas nuevas tecnologías, obviamente la movilidad eléctrica, la generación de seguridad, sí, pero va a tomar su tiempo. No creo que sea tan inmediato y por eso que estos temas de desarrollo de largo plazo hay que verlo bien cómo va avanzando. Si no se hace nada, pues veremos una cosa así. Pero si no, habrá otras variables que hacer. Y dentro de eso está la tecnología, ¿no? Bueno, eso es. Después el tema esto de los RER, ¿no? El RER, obviamente, hay mucho por crecer ahí, ¿no? En el lado peruano. Pero para eso tienen que definirse justamente estos temas de generación. Si no hay temas de definición de generación, estamos igual con incertidumbre, ¿no?
Ahora, ¿de qué eso va a llegar? Si va a llegar cuándo, más, después, no sabemos. El tema actual también, el de poder manejar las variaciones, eso está dado y controlado. Y el tema, por ejemplo, yo veo acá el caso del uso del actual parque generador de gas como servicio complementario, es muy potente. ¿Por qué? Porque ya está ahí. Y que simplemente acompañar las turbinas a gas al crecimiento de la generación red es muy, muy bueno, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque de lo contrario tampoco tenemos muchos almacenamientos naturales, digamos, por ejemplo, almacenamientos de agua no tenemos, es muy limitado. Solamente el Winco y el agua Junín, no hay más. En el Perú no tenemos eso. Entonces, por lo tanto, el almacenamiento hidroeléctrico que tiene que acompañar al crecimiento renovable es muy bajo. En otros países sí tienen grandes reservorios, inclusive multianuales. Esos sí tienen mucho menos necesidad y pueden manejar más eficientemente el ingreso de renovables. Entonces, toda esa cosa tiene que verse, pero también de acuerdo a qué cosa es lo que se presenta, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería ver, no sé si Ok. habría, sí, eso sería Ok, más. Eduardo, gracias por tu apreciación. Alberto, a ver tú. No te estamos escuchando, Alberto, por favor, tus comentarios, complementando lo que ya he expuesto y lo Sí, sí. señalado por también. Bueno, bueno, sí, creo que, a ver, ¿cómo lo veo yo? Han habido, tú sabes que Estados Unidos, quieras o no, o quieran o no, pues que Estados Unidos es una gran potencia, es muy influyente, digamos, en lo que sucede a nivel global, digamos, ¿no? Entonces hemos tenido 4 años con Trump, donde pues él se oponía a los cambios globales, digamos, a la que eso no existe, digamos, entonces no ha habido tanto como impulso. En cambio hay países, por ejemplo, que, claro, en Europa más libres han comenzado a crecer, conocer, y uno ve, yo recuerdo que estuve antes de la pandemia, estuve por ahí en Brasil, estaba por un amigo ahí en Sao Paulo, y uno ve que en las casas, en casi todas las casas de la zona de Campina, donde vive mi amigo, por ejemplo, casi todas las casas tienen generación solar. O sea, parte de su demanda es atendida con sus propios paneles solares. Entonces uno dice, oye, y eso de ahí, y yo decía, no, el año pasado, decía, ¿y eso cuándo va a llegar para acá? Yo creo que este cambio de administración en Estados Unidos con un presidente donde se cree, vaya, ¿no? Con va a apoyar a estas iniciativas de calentamiento global y eso involucra desarrollo más de la red, yo creo que eso se va a dar tarde o temprano y se va a comenzar a dar de manera natural como se están dando ya en otros países, como pongo el ejemplo de Sao Paulo, no sé cómo será en otras ciudades de Brasil, pero en Sao Paulo yo lo he visto caminando por las calles, en las calles de mi amigo, todas las casas con su techo con paneles solares. Entonces yo creo que sí, esto del RER va a llegar y va a llegar pronto. Claro, podemos pensar de que va a llegar de aquí a unos años, pero yo no creo, yo lo veo más bien tal vez más cercano que lo podrían estar viendo otras personas, porque lo he vivido en Estados Unidos también, aquel que ha ido a Estados Unidos, tú no puedes ver las cocheras, muchos servicios ya, las industrias con paneles solares, ¿no? Uno ve de manera bastante más natural. Entonces creo que es un tema que hay que verlo, el tema de corriente cortocircuito ya lo mencionó Eduardo. Creo que un tema que podría apoyar el tema de la corriente cortocircuito es usar la corriente, las líneas en deseo. O sea, en Lima, que es un lugar donde tenemos problemas de corriente cortocircuito, un tema que apoyaría una mayor tensión sin aumentar mayormente, digamos, la corriente de cortocircuito sería con corriente continua. Entonces creo que ahí hay que analizar, Luis, el tema. Creo que sí, hay un problema de corto plazo, pero creo que los problemas de corto plazo no nos deben hacer perder
esa visión que debe tener el sistema, porque los sistemas de transmisión, recuerdan, yo los puse ahí en la DAM y lo mencioné antes, que la construcción de los sistemas de transmisión cada vez están demorando más. O sea, yo recuerdo que antes decía, eso lo hago en 2 años. ¿Recuerdan la primera línea de Chilca San Juan? En 2 años hicimos, ¿no? Estamos hablando de los años, ¿qué? 2006, por ahí, 2000, sí, por ahí más o menos, ¿no? 2006, 2007. Pero ahora los sistemas de transmisión se están desarrollando pues en 4, 5 años nos ponen, a veces se hacen en 6, y sobre todo algunos no se hacen. Recordarás algunas líneas que ya he visto ahí unas preguntas de ¿y cómo hacer el desarrollo para Iquitos? Es todo un reto hacer en línea en la zona de selva, ¿no? Es todo un reto, es complicadísimo, y no creo que tomen ni los 6 ni los 7 años. Y podría hasta ser más, Luis, o estimado, ¿no? Creo que son temas que hay que poner sobre la mesa, porque cuando uno hace el plan de expansión y uno dice, voy a construir en el corto plazo para el año 2026, mentira, no lo vamos a poder hacer. Lo vamos a hacer más tiempo, por eso hay que ir modificando. Hay un tema también, y yo me gusta leer mucho de Brasil, porque de Brasil, como antes decía Eduardo, ¿no? Yo he comparado de Europa, de Buenos Aires, ¿no? Pero yo también, muchas de las soluciones que hemos planteado en REP, que le hemos puesto en el sistema, son algunas soluciones que se han planteado en Río de Janeiro, en Sao Paulo, y que han servido después en nuestros planes acá en el Perú. Y por eso que yo siempre veo un país mucho más cercano a Brasil, digamos, y seguro Buenos Aires también será igual, nunca lo he visto, digamos, pero creo que no hay que perder de vista eso de que lo que va funcionando por allá, seguro que vaya a ir llegando por acá, porque entiendo también que para llegar a lo que está Europa o Estados Unidos va a pasar mucho más tiempo, digamos, nos da un poco más de tiempo. Ok, gracias, Luis. Alberto. Gracias. Gracias, Alberto. Y ahora nos toca pues con Roberto para cerrar esta ronda, esta mesa redonda y atender. Ahora, el tema de la pandemia en estos años y el impacto que haya tenido en la demanda eléctrica va a darnos de repente algo de holgura en estos planes y en estos tiempos, pero vamos a ver su efecto y su impacto, ¿no? Real en el tema de la demanda eléctrica. Por favor, Roberto. Gracias, Luis. Efectivamente, ¿no? Bueno, para cerrar, hay que referirse al COVID. Y entonces, la caracterización de la demanda también ha cambiado, ¿no? Y lo que va a traer esto de la gestión de la demanda también va a cambiar esa caracterización. Entonces, a mí me parece que no se ha hecho un estudio de caracterización de la demanda hace muchos años. Entonces, creo que es algo que podría también ser parte de un desafío. Quería solamente recalcar que, digamos, las líneas o las grandes en la alta tensión siempre van a existir, porque realmente, por más generación distribuida que haya, ¿no? Imaginémonos que en algún momento haya un eclipse. Hace poco se ha estado viendo cómo ha sido el comportamiento de los parques solares en Chile, desde donde ha habido digamos, un impacto de lo que significó el eclipse, ¿ya? Pero es un ejemplo extremo, ¿no? O sea, ¿no? Pero en ese momento las redes van a tener que cumplir su función, las redes de alta tensión, ¿no? Entonces, entonces es un doble desafío, entonces el hecho ¿no? de ver cómo esa demanda se proyecta con eclipse y sin eclipse. y quería finalizar diciendo que también hay algunos otros aspectos que no se han mencionado, pero que son más normativos, regulatorios tal vez, y es que es importante saber que ahora se está trabajando un código de red, ¿no? Que ya va a ser, digamos, lo más importante de ello es que va a tener una característica de marco normativo jerárquico superior, digamos, ¿no? Y digamos, eso le va a dar unas señales a los inversionistas, que es lo que se requiere, ¿no? Unas señales más claras, tiene que hacerse bonito el código de red, nada más. Y después, como este es como una recomendación, y yo creo que también esta comisión multisectorial lo ha planteado, lo ha visto, y los ejes temáticos de esta consultoría que el Ministerio ha encargado, digamos, a expertos internacionales, hablan de que, digamos, el plan de transmisión, ¿no? El famoso diagnóstico que hace REP en función a su contrato, y, digamos, los planes de inversión en transmisión, deberían de alguna manera mirar hacia un mismo horizonte, ¿no?
Entonces, yo supongo que en algún momento se va a lograr ello. Y bueno, les agradezco mucho, Luis, esa fue mi participación. Ok, no, gracias Roberto. Y bueno, solamente ya estamos casi para finalizar nuestra reunión. Realmente el tema, como ya lo hemos comentado, es vasto, es amplio y muy interesante. De hecho, bueno, con satisfacción decimos que normalmente se tenían menos participantes. Esta vez hemos tenido más de 100 participantes a lo largo. En momentos ha habido mucho más que eso. Eso muestra pues el interés del tema. Eh, y solamente pues agradecerle tanto a Eduardo, a Alberto, a Roberto pues por todas sus explicaciones, sus aportes. Espero que sea, digamos, de mucho provecho para todos los asistentes aquí a nuestro evento que hemos organizado. Los invitamos pues a seguir conectados con los próximos eventos que estamos realizando como IEEE Sección Perú. Siempre van a ser los días jueves, los últimos jueves de cada mes. Y ya estaremos anunciando oportunamente el tema de febrero. Y como mencionó Jorge Lafitte, el presidente de la IEEE, se viene la reunión nacional de ramas estudiantiles el 5, 6 y 7 de marzo, el Intercom, que es la conferencia electrónica de eléctrica y computación, que será el 5, 6, 7 de agosto, para que puedan ya con tiempo ir preparando sus papers. Viene lo que es Smart Grip del 15, 16, 17 de septiembre. Igualmente que los participantes puedan elaborar sus papers. Hay las ayudas para que así se puedan preparar con tiempo estas publicaciones. Y bueno, todo esto va a ser siempre pues difundido por digamos, las redes y los medios de comunicación que tiene la IEEE, y los invitamos pues siempre a formar parte de este gran asociación de profesionales dedicados a las ramas de electricidad, computación y telecomunicaciones. Muchas gracias y muy buenas noches pues a todos ustedes. Muchas gracias, Luis. Gracias, Chao, muchas chao. gracias. Hasta luego, colegas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, Luis. Chao, chao. Robertito, Eduardo, Luis, Chao, nos chao. vemos. Chao. Nos vemos, ingenieros. Hasta luego. Cuídense. Chao. Gracias. Ok. Gracias. Chao. Adiós.